Muy buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, profe, ¿bien usted? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Vamos a continuar con el ejemplo de diseño de zapata combinada rectangular. Vamos a trabajar lo concerniente a lo estructural. Ya trabajamos la parte geotécnica. Si hay alguna pregunta en estos momentos de lo que hemos venido trabajando, podemos resolver inquietudes. Si no, procedo a la presentación. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Bien. Bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta, levantan la mano y yo procedo a dar la palabra. Voy a presentar. Finalizado el análisis geotécnico, tenemos que proceder al diseño estructural. El diseño lo hacemos en función de la presión neta última de diseño. Hemos calculado dicha presión para el caso de una zapata combinada rectangular cargada concéntricamente. Hemos planteado una longitud de zapata que nos permite trabajarla cargada concéntricamente. Luego de determinada la presión de diseño, tenemos que proceder a realizar el análisis de la zapata, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Recordemos que así es como lo hemos planteado para cada una de las zapatas que hemos trabajado anteriormente. La zapata, digamos que va a tener un comportamiento en algunas zonas donde predomina la flexión en una dirección, mientras que vamos a tener otras zonas donde la flexión predomina en las dos direcciones. Es así como el diseño estructural nos lleva a revisar el cortante de acción como viga, el cortante por funcionamiento, y diseñar la flexión tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Debemos plantear las ecuaciones de cortante y ecuaciones de momento, de tal manera que podamos establecer la magnitud de cortantes y momentos en las secciones críticas y determinar, en el caso del cortante, si el espesor que estamos trabajando de zapata es apropiado, y para el momento suministrar la cantidad de acero requerida para que las secciones puedan soportar las tracciones. En cuanto al momento, es importante tener presente cuál es el sentido positivo que genera tracciones, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Vamos a establecer una convención, y es que los momentos positivos están generando tracciones en la parte superior. Es así como la zapata va a quedar reforzada longitudinalmente en la parte superior, en la zona localizada entre apoyos, entre columnas. Y suministrar un refuerzo principal inferior en el sentido longitudinal asociado a la presencia del voladizo. Observamos de este lado que no hay refuerzo en el sentido longitudinal en la parte inferior, dado que no está presente el voladizo. El momento negativo, entonces, nos indica que el refuerzo debe colocarse en la parte inferior de la zapata. De esta manera, vamos entonces a plantear las ecuaciones de cortante y ecuaciones de momento para secciones que se encuentran sometidas a las mismas acciones. Entonces, el sentido positivo del momento va a generar tracciones en la parte superior, el sentido negativo del momento va a generar tracciones en la parte inferior, y esto será importante a la hora de establecer dónde vamos a colocar el refuerzo. Ahora, para determinar la cantidad, es necesario dibujar o establecer cuál es el diagrama de momento, cuáles son los momentos en cada una de las secciones en el sentido longitudinal. Vamos a plantear entonces 3 cortes. Vamos a plantear un corte antes del eje de la columna del lindero. Vamos a plantear un segundo corte entre los ejes de columnas y un tercer corte después del eje de la columna interior. Entonces, el primer corte lo vamos a plantear de tal manera que analicemos
todas las secciones que se encuentran a una distancia X menor o igual a 1 medios. En este caso, a 1 medios que corresponde a medio ancho de columna. En el caso de que esté presente un voladizo en la parte izquierda de la columna más cercana al lindero, vamos a establecer secciones cuya distancia X sería menor o igual a la distancia M. Recuerden que hemos planteado M como la distancia del borde de la zapata al eje de la columna más cercana al lindero. De esta manera, esas secciones que para la zapata que estamos diseñando corresponden a las que se encuentran localizadas a una distancia menor a 0.225 metros, van a estar sometidas a una presión de contacto uniforme y solamente a esa acción. De tal manera que toda sección que se encuentre a una distancia menor a 1 medios va a estar sometida solo a la presión de diseño hacia arriba. Al realizar un corte por una de estas secciones y plantear equilibrio de fuerzas verticales y equilibrio de momento, vamos a poder determinar una expresión para el cortante a una distancia X y el momento a una distancia X. Siempre tomando la distancia X medida del borde de la zapata. Entonces, función de la presión de contacto, vamos a determinar cuál es la fuerza resultante. Esa fuerza resultante nos llevaría entonces a el producto de la presión de diseño por el área donde actúa, el área tributaria. En este caso, el área corresponde al producto de la distancia X por el ancho B de la zapata. Por sumatoria de fuerzas verticales, tenemos entonces que la resultante hacia arriba del diagrama de presiones tiene que estar en equilibrio con la solicitación cortante en la sección que se encuentra a la distancia X. Por supuesto, esa resultante quedaría en función de la distancia X. Entonces tenemos aquí la presión de diseño, que está distribuida por unidad de área, en este caso corresponde a 165.51, por el área tributaria. En este caso, el área tributaria es el producto de X, que es la distancia a la que se encuentra la sección, y B, que es el ancho de la zapata. Esa resultante hacia arriba tiene que estar en equilibrio con el cortante en X, y de aquí despejamos entonces el cortante en X. Si reemplazamos para el problema que estamos desarrollando el valor de la presión de diseño y el ancho B de la zapata, llegamos a una ecuación que corresponde al ejemplo en particular. De igual manera, procedemos a realizar entonces el equilibrio de momentos. Hacemos sumatoria de momentos y la resultante hacia arriba, multiplicada por la distancia a la que se encuentra respecto a la sección donde estamos analizando, tiene que estar en equilibrio con el momento actuante en la sección. Por supuesto, como la distribución es uniforme, la fuerza resultante estaría localizada en el centro del área tributaria, es decir, a la mitad de la distancia X. Procedemos entonces, por sumatoria de momentos igual a 0, a multiplicar la resultante hacia arriba, que es la presión de diseño por X y por B, por la distancia que hay de la resultante a la sección crítica, que es X medio. Ese momento tiene que estar en equilibrio con el momento en la sección de análisis. De aquí despejamos el momento en X y si reemplazamos la magnitud de la presión de diseño y el ancho B, vamos a tener la ecuación correspondiente para el problema que estamos desarrollando. De esta manera, tenemos una ecuación de cortante y tenemos una ecuación de momento. Podemos darle valores a X y eso nos va a permitir dibujar el diagrama de cortante y de momento en la primera zona de análisis, que corresponde desde el borde de la zapata hasta el centro de la columna que se encuentra en el lindero. Este procedimiento lo repetimos para la
Siguiente sección. La siguiente sección nos lleva a plantear distancias X que se encuentran más allá del centro de la columna del lindero, es decir, un X mayor o igual a 1 medios, pero antes del centro de la columna interior, es decir, X menores o iguales a 1 medios más L. Todas las secciones que se encuentren en este rango van a estar sometidas a la misma acción, es decir, la generada por la presión de diseño hacia arriba y la carga que baja por la columna. Por supuesto, dependiendo de la magnitud de la distancia X, así será el valor de la resultante hacia arriba. Pero las acciones van a ser las mismas. El diagrama de presiones hacia arriba y la fuerza que baja por la columna hacia abajo. Por sumatoria de fuerzas verticales, podemos plantear la ecuación para el cortante en X. Tenemos la fuerza resultante hacia arriba, que es el producto de la presión de diseño por la distancia X y por B, que corresponde a toda esta área tributaria. Y hacia abajo tenemos la carga que baja por la columna. Esas acciones tienen que estar en equilibrio con el cortante a la distancia X. Si despejamos el cortante a la distancia X, tenemos la expresión general para zapatas cargadas concéntricamente. Y al reemplazar los datos particulares del ejemplo que estamos desarrollando, tenemos la ecuación de cortante. Ahora, esta ecuación de cortante será válida siempre y cuando la sección que estemos analizando se encuentre en este rango. A 1 medios, a 1 medios más L. Es decir, entre ejes de columna. Si la distancia es mayor a 4,75 o menor a 0,225, pues esta no es la ecuación que corresponde. Entonces es importante que para cada ecuación trabajemos las distancias X que le corresponden. Ahora realizamos el equilibrio de momento. Momento igual a 0, tenemos la resultante hacia arriba, multiplicada por la distancia de la resultante a la sección de análisis, corresponde a la mitad de la sección, o mitad de la distancia X. Entonces aquí tenemos la resultante multiplicada por X medio, y tengo la carga que baja por la columna multiplicada por X menos A1 medio. Esta distancia X menos A1 medio corresponde a la distancia que hay del eje de la columna a la sección donde estoy evaluando el momento. Y aquí despejamos el momento, la distancia X, y esta sería la expresión para momento para las secciones que se encuentren en este rango. Si reemplazamos la presión de diseño, el ancho B, la carga que baja por la columna, el ancho de la columna A1, entonces tenemos la ecuación del momento que rige para las secciones que se encuentran en este rango de distancia. Igual procedemos entonces para la sección 3. Esta sección 3 hace referencia a las que se encuentran a una distancia más allá del eje de la columna interior y hasta el borde de la zapata. Recuerden que la longitud total de la zapata es 5,38. Entonces, la sección 3 se encuentra a una distancia X que es mayor o igual a 1 medio más L, pero menor o igual a L. Nuevamente, lo que hacemos es plantear la sumatoria de fuerzas verticales, la resultante hacia arriba, debe estar en equilibrio ahora con las dos fuerzas, la que baja por cada columna. Despejamos para el cortante en X, tenemos así la expresión que es válida para las secciones que estén en este rango de distancia respecto a el borde de la zapata. Reemplazamos los datos correspondientes del ejemplo que estamos desarrollando y esta es la ecuación de cortante entonces para
las secciones que se encuentren mayores o iguales a 4.025 y menores o iguales a 5.38. De igual forma, procedemos entonces para encontrar la ecuación de momento. Hacemos sumatoria de momentos igual a 0. Cada una de las fuerzas se encuentra a una distancia X respecto a la sección de análisis. La carga P1 a una distancia X menos A1 medios y la carga P2 a una distancia X menos A1 medios menos L. Y ahí despejamos el momento en X. Reemplazamos los datos que son conocidos para el ejemplo en particular. Y de esta manera tenemos la ecuación de momento que será válida si la distancia X de la sección se encuentra en este rango. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Okay. A partir de las ecuaciones de cortante y ecuaciones de momento asociadas a cada una de las tres zonas que hemos analizado, procedemos a darle valores a X y dependiendo del valor que tome X, así hacemos uso de alguna de las expresiones que hemos trabajado. Entonces, mientras la distancia X sea menor a 0.225, trabajo la primera ecuación de cortante y primera ecuación de momento. Si la distancia X es mayor que 0.225, pero la sección se encuentra antes del eje de la columna interior, entonces hago uso de las ecuaciones de cortante 2 y momento 2. Y luego, si la sección se encuentra a la derecha del eje de la columna interior, hago uso de las ecuaciones de cortante y momento 3. Entonces, vamos a tener muy presente tanto la magnitud como el sentido del cortante y del momento. En cuanto al cortante, pues por lo general le hacemos, es importante para nosotros la magnitud. El signo no es tan importante. En el caso del momento, el signo sí es importante porque nos ayuda a establecer dónde vamos a colocar el refuerzo. Es importante en el diagrama de momentos determinar cuál es el momento máximo. En este caso, en la zona localizada entre apoyos. Y cuál es el momento en la cara de la columna asociada al voladizo. Vamos a tener dos secciones críticas, principalmente para determinar el refuerzo en el sentido longitudinal. Y son los que corresponden a la sección donde ocurre el momento máximo. Para ello es necesario ayudarnos con la ecuación de cortante y establecer a qué distancia el cortante se hace igual a 0. En la sección donde el cortante se haga 0, pues ahí vamos a tener el momento máximo. Entonces, una vez determinemos esa distancia X, igualando la ecuación de cortante a 0, reemplazamos esa distancia X en la ecuación de momento. En este caso corresponde a la ecuación número 2, la ecuación asociada a las secciones entre apoyos. Y en lo que respecta al voladizo, nos interesa el momento en la cara de la columna. Y la cara de la columna se encuentra a una distancia que corresponde a 1 medios más L y más A2 medios. Esta distancia X la reemplazamos en la ecuación de cortante 3, teniendo en cuenta que la sección se encuentra más allá del eje de la columna interior. Tanto los cortantes como los momentos hacen referencia a las solicitaciones en secciones que estamos planteando en el sentido longitudinal.
Desde el punto de vista del cortante, ¿qué es lo importante? Que el cortante en las secciones críticas no superen la resistencia que el concreto ofrece. En el caso de una zapata combinada rectangular, la resistencia de cada una de las secciones es exactamente la misma, dado que la zapata tiene el mismo espesor en el sentido longitudinal y tiene el mismo ancho, la zapata. Entonces la resistencia es exactamente la misma. En el caso de las zapatas combinadas rectangulares, sería suficiente entonces establecer cuál es el cortante máximo en las secciones críticas. La normativa establece que para el cortante en una dirección, la sección crítica se localice a una distancia dada por un perímetro medido desde la cara de la columna. Entonces, para la columna del lindero, debo establecer la sección a una distancia D, corresponde a un perímetro, y para la columna interior vamos a tener dos secciones, una localizada a la izquierda y una localizada a la derecha, cada una localizada a un peralte efectivo de la cara de la columna. Y en lo que respecta al momento, vamos a estar muy atentos al sentido del momento. Momento positivo nos lleva a reforzar la zapata en la parte superior. Momento negativo nos lleva a reforzar la zapata en la parte inferior. En el caso que la zapata no presente voladizo del lado izquierdo, pues entonces no se requiere refuerzo principal inferior, dado que el momento que está presente en la cara de la columna corresponde a un momento positivo. Entonces lo que se necesita es extender el refuerzo que vamos a determinar para el momento máximo, extenderlo hasta los apoyos. Y para saber qué cantidad mínima debemos extender hacia los apoyos, podemos seguir lo recomendado para vigas continuas. Todo lo que se especifica para el diseño de vigas continuas lo podemos aplicar a las zapatas combinadas, tanto rectangulares como trapezoidales. Vamos en primer lugar entonces a revisar el cortante acción como viga. En el sentido longitudinal, analicemos cuál es la sección que está sometida al mayor cortante. Y luego de analizar el diagrama de cortante y sabiendo que las secciones críticas se localizan a un peralte efectivo de la cara de la columna, rápidamente podemos establecer que la sección que está sometida a mayor cortante es la que se encuentra a la izquierda de la columna interior. La distancia X, medida desde el borde de la zapata hasta dicha sección, corresponde a 1 medios más L, que es la distancia centro a centro entre columna, menos a 2 medios menos un peralte efectivo. Entonces, aquí tenemos a 1 medio, aquí tenemos L, y acá menos a 2 medios y menos el peralte efectivo. Ya conocemos el espesor con el que estamos trabajando la zapata, podemos determinar el peralte efectivo. Al espesor le restamos el recubrimiento libre y un diámetro de barra de zapata. Estamos trabajando con barra número 6. Este es el peralte efectivo. Reemplazamos en la ecuación y eso nos permite determinar la distancia X que hay del borde de la zapata a la sección crítica. Con esa distancia X debemos reemplazar en la segunda ecuación de cortante, que es la que corresponde a las secciones que se encuentran entre ejes de columna. Al reemplazar la distancia X, 3,3441, que fue obtenida con esta expresión, llegamos a un cortante actuante de 674.96 kilonewtons. Este cortante debemos compararlo con la resistencia acción como viga. Ya conocemos la expresión phi, que es 0.75 por 0.17, raíz de G', 21 megapascales, por el ancho B,
que es 2.8 por el peralte efectivo, por 1000 para las unidades, y llegamos entonces a un valor de 745.24 kilonewton de resistencia. Esta es la resistencia que el concreto ofrece frente al cortante de acción como viga. Recuerden que no vamos a suministrar estribos. Tenemos que el cortante actuante es menor que el resistente. Podemos decir entonces que se cumple con la seguridad mínima exigida por la normativa en lo que respecta al cortante acción como viga. No verificamos las otras secciones, la que está a un peralte de la cara de la columna del lindero, a la derecha, o esta que está a un peralte efectivo de la cara de la columna interior, porque estas secciones están sometidas a cortantes menores al que hemos evaluado. Y como la resistencia es exactamente igual, pues solo será necesario revisar esta sección crítica. Esto es lo que está pasando desde el punto de vista del cortante acción como viga en el sentido longitudinal. Pero la zapata combinada, rectangular y trapezoidal, también presenta un comportamiento de losa, trabajando en dos direcciones, y por esto es necesario verificar también el cortante tipo punzonamiento. La concentración de las cargas que bajan por cada una de las columnas hacen que se pueda en algún momento presentar la falla tipo punzonamiento. La norma establece que la sección crítica debe localizarse a medio peralte efectivo rodeando la columna, tanto la columna del lindero como la columna interior. Conocemos el valor del peralte efectivo. Podemos entonces, función de la posición de la columna, determinar cuál es el perímetro crítico B sub 0. Ya conocemos las expresiones para columna de borde, conocemos la expresión para columna interior en lo que respecta al perímetro crítico, y debemos entonces determinar cuál es el cortante que actúa en la sección crítica, y ese cortante compararlo con la resistencia. Para ello, vamos a realizar un corte por cada una de las secciones críticas y vamos a analizar el equilibrio de la zona al interior del perímetro crítico. En esta zona, si analizamos el equilibrio, las acciones que intervienen son la carga que baja por la columna y la presión aplicada dentro del área tributaria. Lo mismo acá, las acciones hacen referencia a la carga que baja por la columna y la fuerza resultante del diagrama de presiones que actúa en el área tributaria. Un momento, por favor. Muy bien, ¿se me está escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Inicialmente vamos a plantear el equilibrio para la sección asociada a la columna del lindero. Vamos a realizar el corte por el perímetro crítico y vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales. En este caso, el área tributaria corresponde al producto de A1 más D medio, que es esta distancia,
con B1 más D, que es esta otra distancia. El producto sería toda esta área tributaria. Si yo multiplico la presión de diseño por dicha área tributaria, me daría la fuerza resultante hacia arriba, y esa fuerza resultante hacia arriba, junto con la fuerza que baja por la columna, tiene que estar en equilibrio con la solicitación cortante en el perímetro crítico o en la sección crítica. De esta manera, al realizar el equilibrio por sumatoria de fuerzas verticales, podemos despejar la fuerza cortante en la sección crítica y se determina como la carga que baja por la columna menos la resultante del diagrama de presiones que actúa dentro del área tributaria. Corresponde al producto de la presión de diseño por el área tributaria. Observen que estas expresiones son las que hemos venido trabajando. Para el caso en particular, reemplazamos la carga mayorada que baja por la columna, la presión de diseño, la correspondiente área tributaria, y llegamos a un cortante actuante de 778.76 kilómetros. Este cortante tenemos que compararlo con la resistencia que el concreto ofrece frente a la acción por punzonamiento. Recordemos que es la menor entre tres expresiones, que determinamos unos coeficientes, B sub 0 sobre D, beta C, y dependiendo de los valores que tomen esos coeficientes, podemos establecer entonces cuál es la ecuación que condiciona el diseño. En este caso, esta es la expresión que condiciona 0.75 por 0.33 por raíz de sobrina C, por B sub 0, que es el perímetro crítico, por el peralte efectivo y por medio. Encontrando que la resistencia es mayor que el cortante actuante. Quiere decir que se cumple respecto a la seguridad frente al cortante por funcionamiento, por lo menos para la columna del interno. Este procedimiento lo repetimos entonces para la columna interior. Cambia la expresión para el área tributaria. Ahora viene siendo A2 más D, que multiplica a B2 más D, a toda esta área tributaria. Y producto de realizar un corte y realizar equilibrio sobre esta parte de la zapata, vamos a tener entonces la presión de diseño multiplicada por el área tributaria. Eso da la fuerza resultante hacia arriba. Tenemos la fuerza que baja por la columna, bajando, y esas acciones tienen que estar en equilibrio con el cortante que actúa en la sección crítica. De esta manera llegamos a la expresión. El cortante actuante está dado por la carga que baja por la columna menos la resultante hacia arriba. Esa resultante determinada como el producto de la presión de diseño por el área tributaria. Tanto la carga, la presión son datos conocidos. Reemplazo para determinar el área tributaria. Y finalmente llegamos a un valor de cortante actuante de 1475.08 kilómetros. Nuevamente determinamos los coeficientes B sub 0 sobre D, beta C, y determinamos que la ecuación que rige es esta. Reemplazamos los valores de resistencia al concreto, perímetro crítico B sub 0, peralte efectivo, y entonces determinamos que la resistencia corresponde a 1925.38 kilómetros. Resistencia que es superior al cortante actuante, lo que nos lleva a concluir que el espesor finalmente está cumpliendo también para el funcionamiento o el posible funcionamiento alrededor de la columna interior. Recuerden que el espesor de la zapata debe garantizarnos 4 condiciones. La primera, un espesor mínimo asociado a la norma. La segunda, un espesor que garantice que la zapata tenga el espacio suficiente para anclar el refuerzo de la columna, ya sea por compresión o tracción. Lo tercero es lo cortante, las solicitaciones cortantes deben ser resistidas por el concreto, que es lo que acabamos de revisar. Y lo cuarto hace referencia a garantizar que la zapata sea considerada rígida. En los casos donde el cortante actuante llegue a superar la resistencia, debemos proceder a aumentar el espesor de la zapata. Para ello, podemos igualar la ecuación de cortante actuante, teniendo en cuenta que donde está el área tributaria
debemos reemplazar D, que es el que vamos a determinar. No podemos trabajar el D que venimos trabajando. La idea es que podamos evaluar el peralte efectivo igualando la ecuación de cortante actuante con la ecuación de resistencia. Y en la ecuación de resistencia, el peralte efectivo está en B sub 0 y está directamente en la expresión. Entonces, al igualar cortante actuante con cortante resistente, debo despejar el peralte efectivo y ese sería el peralte mínimo para cumplir ya sea cortante por funcionamiento o ya sea cortante acción como diga. Por supuesto, es importante que el espesor de la zapata nos cumpla las 4 condiciones. Si en el problema quien condiciona es el anclaje o la rigidez, pues vamos a tener una zapata donde desde el punto de vista del cortante se está sobrado, como es este problema. Ahora, si el anclaje y la rigidez nos permite trabajar espesores menores, pues yo puedo determinar cuál sería el mínimo y establecer entonces cuál sería el peralte efectivo que cumple las 4 condiciones y de esa manera optimizar el diseño. Por supuesto, otro aspecto a tener presente es que en la medida en que trabajemos peraltes efectivos más bajos, se va a requerir más cantidad de acero para el diseño de flexión, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Entonces, en algunos casos, suele convenir trabajar espesores importantes que nos garanticen rigidez, anclaje y que nos lleven a trabajar con las menores cantidades de acero. Por eso es importante que para cada proyecto se analicen las condiciones particulares de carga, de distancia entre columnas, de capacidad de carga del suelo y de esta manera establecer entonces cuál sería el espesor definitivo con el que se termina diseñando a flexión la zapata. En este punto hemos revisado entonces el cortante tanto acción como viga en el sentido longitudinal. Estamos hablando de flexión en una dirección y también el cortante por funcionamiento, en donde tenemos un comportamiento a flexión en los dos sentidos. Una vez revisado el cortante y concluido que el espesor de la zapata es apropiado, tenemos que determinar las cantidades de acero. Ahora, dependiendo de la geometría de la zapata que estemos trabajando, podemos tener un caso donde no hay voladizo en ninguno de los extremos. Esto nos llevaría a que solo se requiera refuerzo principal superior entre apoyos. Cuando esté presente en un solo lado el voladizo, en esta zona se requiere refuerzo principal inferior y por supuesto se necesita el refuerzo entre apoyos, que es principal superior. Y cuando se tenga voladizo en los dos extremos, vamos a necesitar entonces refuerzo principal inferior asociado a cada voladizo. De esta manera, dependiendo de la geometría que estemos trabajando, el problema en desarrollo hace referencia a este esquema, se requiere determinar entonces cuál es el refuerzo principal que se requiere, función del momento máximo que encontramos entre apoyos y cuál es la cantidad de refuerzo asociada a la presencia del voladizo en una sección que se localiza en la cara de la columna. Entonces, una vez evaluamos la magnitud del momento máximo y la magnitud del momento en la cara de la columna, recuerden que simplemente se establece cuál es la distancia X donde ocurre el momento máximo, cuál es la distancia X a la cara de la columna y reemplazamos en las correspondientes ecuaciones de momento.
ya podemos entonces determinar cuál es la cuantía asociada al momento máximo y cuál es la cuantía asociada al momento en la cara de la columna. El signo positivo nos lleva a establecer que la sección debe estar reforzada en la parte superior. Signo negativo nos lleva a concluir que el refuerzo debe localizarse en la parte inferior. Eso, dada la convención que he planteado desde el inicio. Entonces, las secciones críticas son de dos tipos. La primera, el momento máximo que ocurre entre apoyos, y la segunda, el momento en la cara de la columna asociada a los voladizos. Determinamos entonces, en primer lugar, cuál es la cantidad de acero principal superior asociada al momento máximo. Para ello, tomamos la magnitud del momento, el ancho de la sección, que es 2.8 metros, el peralte efectivo, y utilizando la ecuación de cuantía para secciones simplemente reforzadas, determinamos una cuantía de 0.002962. Con esta cuantía determinamos cuál es el área requerida por diseño, corresponde a la cuantía por el área efectiva de la sección. El área efectiva es el ancho, 280 por el peralte efectivo. Y esta área requerida por diseño debo compararla con el área de acero mínima por flexión y temperatura, que corresponde al producto de la cuantía 0.018 por el área bruta de la sección, que es el ancho 280 por el espesor de la zapata. Encontrando que condiciona el área requerida por diseño. Como estamos trabajando barras número 6, vamos a proponer 14 barras número 6. Es necesario que verifiquemos el espaciamiento de estas barras y, teniendo en cuenta que esta cantidad de acero es la que se requiere para el momento máximo, debemos extender cierta cantidad de acero mínima hasta los extremos. Para ello vamos a seguir las recomendaciones que se plantea para vigas continuas y podemos interrumpir parte de ese refuerzo a cierta distancia. Entonces podemos trabajar la sección teórica de corte y extender el refuerzo más allá de la sección teórica de corte, una distancia de o 12 veces el diámetro de la barra. Y todo lo que aplicamos al despiece de vigas continuas lo podemos aplicar acá también a las zapatas combinadas rectangulares y trapezoidales. De esta manera, vamos a plantear que el refuerzo determinado para el momento máximo se extienda hasta las caras externas de las columnas. Entonces tenemos aquí menos un recubrimiento, acá menos otro recubrimiento, y de esta manera pues tenemos el refuerzo de cara a cara de columna. Si queremos optimizar, podemos eventualmente interrumpir alguna de estas barras, pero es importante que exista una cantidad mínima de acero que se lleve hasta el apoyo. Y siempre es importante que el refuerzo se extienda más allá de los puntos teóricos de corte, donde no se requiere ya más acero principal, en este caso superior. Entonces, lo observamos en estas zonas donde se requiere el refuerzo principal superior, pero es importante extender el refuerzo más allá de esos puntos de inflexión. Entonces, en primer lugar, vamos a proponer 14 barras número 6 en la parte superior, en la zona entre apoyos. Lo otro es determinar la cantidad de acero asociada al voladizo. Para ello, tomamos el momento en la cara de la columna. En este caso, el momento en la cara de la columna es 300.14. Vamos a tomar la magnitud, el sentido, el signo negativo nos ayuda a establecer la posición del refuerzo. Sabemos que debemos localizarlo en la parte inferior. Y con la magnitud, el ancho de la sección, el peralte efectivo, determinamos la cuantía. En este caso, como la cuantía es menor a la mínima, vamos a determinar una cantidad de acero mínima por flexión, que es la misma mínima por temperatura. 0.018 por el ancho de la sección y por el espesor de la zapata. Son 27.72 centímetros cuadrados
que podemos trabajar con 10 barras número 6. Estas 10 barras número 6 van en la parte inferior y es importante que de la sección crítica, que es la cara de la columna, el refuerzo se extienda hacia ambos lados una longitud de desarrollo frente a la tracción. Por otra parte, será importante que la longitud de este refuerzo principal inferior nos ayude a darle apoyo al refuerzo principal transversal. Más adelante vamos entonces a esquematizar de tal manera que logremos establecer cuáles serían las longitudes de corte para dichas barras. Entonces, ahora tenemos en la parte inferior 10 barras número 6. De esta sección crítica, que es la cara de la columna, el refuerzo tiene que extenderse hacia ambos lados, hacia la izquierda y hacia la derecha, una longitud de desarrollo de tracción. Pero además, de este punto de inflexión, que es el punto teórico de corte, donde ya no se requiere refuerzo inferior, vamos a extender más allá una distancia de o 12 dB el refuerzo. De esta manera vamos a establecer esta longitud, pero además es importante que esta longitud ayude a darle apoyo al refuerzo principal transversal que va a ir colocado en la parte inferior. En esta zona no se requiere refuerzo en el sentido longitudinal, principal inferior, pero es necesario que coloquemos una cantidad mínima de acero y esa cantidad mínima de acero debe ayudarnos a darle soporte al refuerzo principal transversal. Entonces, como la cantidad mínima que hemos calculado es la misma, 10 barras número 6, vamos a colocar esas barras y la longitud de estas barras deben garantizarnos darle apoyo al refuerzo principal transversal, que es el que estamos viendo aquí como punto. Lo mismo para este refuerzo, necesitamos darle apoyo al refuerzo principal transversal y esta longitud de corte, la mínima, debe garantizarnos el apoyo a este refuerzo. En esta zona, en teoría, no necesitamos refuerzo, no vamos a localizar ningún tipo de refuerzo aquí, pero será necesario entonces, desde el punto de vista de la norma, que este refuerzo principal superior esté acompañado por un refuerzo secundario o por temperatura. Más adelante pues vamos a calcular entonces ese refuerzo secundario. De esta manera, este sería el refuerzo en el sentido longitudinal. Nos hace falta ahora determinar el refuerzo en el sentido transversal. Entonces ya hemos analizado qué es lo que está pasando en el sentido longitudinal. Ahora tenemos que proceder a analizar lo que está pasando en el sentido transversal. En la práctica, lo usual es que en la parte inferior de la zapata armemos una parrilla. Por lo general extendemos este refuerzo y vamos a tener una parrilla completa en la parte inferior y una parrilla en la parte superior. Por eso este tipo de zapatas requiere mucho más acero que las zapatas combinadas mediante viga de enlace. Aquí observamos una fotografía en donde se observa la parrilla inferior, el refuerzo de la zapata combinada rectangular, y además observamos aquí unos distanciadores. Estos distanciadores van a darle soporte al refuerzo principal superior, que será otra parrilla. Y antes de la fundida de la zapata es importante contar un número importante de estos elementos para que los obreros puedan apoyarse sobre la parrilla durante la fundida y el proceso de compactación del concreto, el vibrado. Entonces, estos elementos no son para resistir cortante, simplemente ayudan desde el punto de vista constructivo para darle soporte a la parrilla en la parte superior. Entonces, dependiendo de la distancia que hay entre columnas, de la magnitud de las cargas, vamos a tener un refuerzo igualmente espaciado en un sentido, igualmente espaciado en el otro, o eventualmente podemos tener variaciones en los espaciamientos del refuerzo. Si hay alguna pregunta hasta aquí.
¿Ya va entendiendo? Se va entendiendo, profe. Ok, gracias. Un momento, por favor. Vamos a continuar entonces. Ahora tenemos que analizar lo que está pasando en la zapata, pero en el sentido transversal. Ya hemos analizado las secciones en el sentido longitudinal, ahora analicemos lo que está pasando en el sentido transversal. Resulta que, dada la concentración de las cargas que bajan por la columna, la flexión en el sentido transversal va a estar concentrada en franjas con cierto ancho alrededor de la columna. En la práctica, lo usual es que este ancho de franja se tome como el ancho de la columna más medio peralta efectivo a cada lado de la columna. En este caso, el ancho de la franja estaría dado por el ancho de la columna más de medio. Y en este caso, sería el ancho de la columna más de medio a cada lado, es decir, el ancho de la columna más d. Muy bien, continuamos. En el caso de una zapata corrida para muro de carga, entendemos
que la flexión en el sentido transversal es importante a todo lo largo de la zapata. Es decir, que predomina la flexión en el sentido transversal sobre la flexión en el sentido longitudinal. La rigidez del muro hace que en el sentido longitudinal pues no se tenga flexión. Ahora, lo que estamos diciendo es que cuando la carga se concentra en un área menor, como es el caso de la transferencia a través de columnas, ya la flexión ahora en el sentido transversal está concentrada alrededor de las columnas y vamos a tener unas zonas intermedias entre las columnas en donde no vamos a tener flexión en el sentido transversal o donde despreciamos dicha flexión. De esta manera, el refuerzo en el sentido transversal vamos a concentrarlo en estas franjas de ancho conocido. Vamos a tener entonces una franja asociada a la columna del lindero y una franja asociada a la columna interior. En esos anchos es donde vamos a distribuir el refuerzo principal transversal. Ya en estas zonas no vamos a tener refuerzo principal. Ahora, este procedimiento hace referencia al método rígido. Si queremos establecer con mayor precisión los anchos de franjas, podemos trabajar con software como el SAFE, como el Staff Foundation, como el mismo SAP, teniendo en cuenta la rigidez relativa entre cimiento y terreno, y de esta manera establecer en diferentes secciones, en el sentido transversal, la magnitud de los momentos y concluyendo respecto a los anchos de franja. En lo que respecta al método rígido, se plantea del lado de la seguridad unos anchos de franjas tomados como el ancho de la columna más de medio a cada lado. Es por esto que vamos a tener, en el caso de la zapata combinada que estamos trabajando, un ancho de franja para la columna interior que corresponde al ancho de la columna más un peralte efectivo y un ancho de franja para la columna del lindero que corresponde al ancho de la columna más medio peralte efectivo. ¿En qué consiste entonces el procedimiento para evaluar el momento con el que determinamos el refuerzo principal transversal? Pues el método rígido nos lleva a considerar que el refuerzo en el sentido transversal se evalúa en función solo de la carga de la columna relacionada. Es decir, para la franja asociada a la columna del lindero, vamos a determinar cuál es el momento en la sección crítica, corresponde a la carga de la columna, función de la carga que baja por dicha columna. Y vamos a darle tratamiento a esta franja como de una zapata aislada. En este caso, cargada concéntricamente. Entonces, para evaluar el momento en la sección crítica, vamos a determinar cuál es la fuerza resultante sobre el área tributaria. Entonces, para esta sección crítica, el área tributaria corresponde a esta área. Y si yo multiplico la presión de diseño por dicha área, me daría la fuerza resultante hacia arriba. Ahora, aquí es importante precisar que la propuesta del método rígido nos lleva a considerar que esta franja trabaja como una zapata aislada. Eso quiere decir que la presión de diseño que voy a tomar en el sentido transversal hace referencia a la carga que baja por la columna entre toda el área de la franja. Es así como la presión de diseño en el sentido transversal, vamos a calcularla como la carga que baja por la columna dividida entre el área de la franja. El área de la franja en este caso corresponde al ancho B de la zapata por el ancho de la franja.
El ancho de la franja sería el ancho de la columna más D medio. Entonces, esta es una presión de diseño bajo la consideración del método rígido. Si esta presión yo la multiplico por el área tributaria, me daría la fuerza resultante hacia arriba. Y esa fuerza resultante hacia arriba, multiplicada por la distancia que hay a la sección crítica, en este caso corresponde a medio voladizo, eso me daría entonces la ecuación de momento. Entonces, la presión de diseño la voy a multiplicar por el área tributaria, en este caso la área tributaria corresponde al voladizo por el ancho de franja, es lo que acabo de resaltar aquí. Y este producto, que es la resultante, lo multiplico por la distancia que hay de la resultante a la sección crítica, que es medio voladizo. Entonces la expresión nos lleva a la presión de diseño, voladizo al cuadrado, por el ancho de la franja, dividido entre 2. Si reemplazo donde dice presión de diseño, la ecuación que previamente hemos demostrado, vamos a encontrar que este ancho de franja, a 1 más D medio, se cancela con este ancho de franja. Quedando entonces que el momento está dado por la carga por el voladizo al cuadrado dividido 2 veces el ancho de la zapata. Esta relación que aparece aquí, la carga entre el ancho de la zapata, vamos a definirla como la carga de diseño en el sentido transversal. La carga de diseño por unidad de longitud en el sentido transversal. Al dividir la carga entre el ancho de la zapata, voy a tener entonces la presión distribuida en el sentido transversal. Esta presión de diseño es la que aparece relacionada en el texto guía cuando se da solución al refuerzo principal transversal. Si reemplazamos donde dice carga entre ancho, el esfuerzo en el sentido transversal, finalmente llegamos a esta ecuación de momento. Esta es la que ustedes encuentran en el texto guía. La presión de diseño en el sentido transversal divide entre 2 y multiplicada por el voladizo al cuadrado. Entonces van a encontrar ustedes en el texto guía que lo primero que se hace es evaluar esta presión de diseño en el sentido transversal, que no es más que la carga dividida entre el ancho de la zapata, y luego esta presión la reemplazamos en la ecuación de momento, conocido el voladizo. Por supuesto, para llegar a estas dos expresiones, pues el procedimiento fue el que acabamos de presentar. Entonces, para el problema que estamos desarrollando en particular, conocemos la magnitud de la carga que baja por la columna del lindero. El ancho de franja corresponde a 1 más D medio. Calculamos entonces la carga distribuida en el sentido transversal, que no es más que la carga entre el ancho de la zapata. Reemplazo la carga mayorada, la divido entre ancho, que es 2.8, y tengo entonces la presión de diseño en el sentido transversal. El voladizo corresponde al ancho de la zapata menos el ancho de la columna entre 2, 1,20. Y al reemplazar en la ecuación de momento, llegamos a un momento en la sección crítica, recordemos que es la cara de la columna, de 224.95. Con este momento, la idea es que evaluemos este refuerzo en azul. Es el refuerzo en el sentido transversal que estamos viendo aquí como punto. Entonces conozco el momento, debo determinar cuál es el ancho de la franja, a 1 más D medio, corresponde a 67.8 centímetros. Entonces con el momento, con el ancho de franja, con el peralte efectivo, puedo determinar la cantidad de diseño. Entonces la idea es que todo el acero que calculemos lo distribuyamos en esa franja de ancho a 1 más D medio.
Entonces, con el valor del peralte efectivo, determinamos la cuantía, calculamos la cantidad de acero requerida por diseño y la comparamos con la cantidad de acero mínima por fracción y temperatura. En este caso, está condicionando la cantidad de acero mínima por flexión. El resultado para barras número 6 serían 5 barras. Y es importante que verifiquemos que esas 5 barras quedan debidamente espaciadas en el ancho de franja. Y por otra parte, que ese refuerzo queda debidamente anclado hacia ambos lados de la sección crítica. Entonces, verificamos que la longitud de anclaje a tracción, trabajando la longitud recta, es menor que el espacio disponible función del voladizo. De igual forma, procedemos para la franja bajo la columna interior. La idea es que evaluemos este refuerzo principal transversal. Para ello, vamos a darle tratamiento a esta zona de zapata aislada y vamos a evaluar entonces el momento en la sección crítica. Entonces, la presión de diseño asociada a la franja interior estaría dada por la carga que baja por la columna interior, que es la carga P2, dividida entre el área de la franja. El área de la franja corresponde al ancho B por el ancho de la franja, que es A2 más D. Entonces, esta es la presión de diseño para el modelo rígido que estamos trabajando. Conocida la presión de diseño, vamos a multiplicar dicha presión de diseño por el área tributaria. En este caso, ¿cuál es el área tributaria? El área tributaria corresponde a esta área. Entonces, cuando yo multiplique la presión de diseño por esta área tributaria, me daría la fuerza resultante hacia arriba. Como el diagrama de presiones es uniforme, la resultante está localizada a la mitad del voladizo. Entonces, multiplico la resultante por la distancia media del voladizo y de esa manera llego a la ecuación de momento. Finalmente, si reemplazamos donde dice presión de diseño, la ecuación que hemos demostrado, vamos a encontrar que este término, A2 más D, se cancela con este término. Y la ecuación de momento finalmente es la carga que baja por la columna, 2, por el voladizo al cuadrado, dividida 2 veces el ancho de la zapata. Podemos utilizar directamente esta expresión para calcular el momento. Sin embargo, en el texto guía, ustedes no van a encontrar esta ecuación. ¿Cuál es la ecuación que encuentran? Una que está en función de la carga distribuida en el sentido transversal. ¿Cuál es la carga distribuida en el sentido transversal? Pues la carga que baja por la columna divide entre el ancho de la zapata. Entonces, esta es la presión por unidad de longitud en el sentido transversal. Carga distribuida en el sentido transversal. Entonces, al reemplazar donde dice P2 entre Bx sigma x1u, ya nos queda la expresión que aparece en el texto guía. Entonces, el procedimiento que se plantea en el texto guía es determine la presión en el sentido transversal, reemplacen esta ecuación de momento y de esta manera tiene el momento de diseño para el refuerzo principal transversal bajo la columna interior. Bien, podemos utilizar también esta expresión. Vamos a llegar exactamente al mismo valor. Reemplazando entonces los datos conocidos del problema que estamos trabajando, la carga que baja por la columna, el ancho de la zapata, calculo entonces la carga distribuida en el sentido transversal. El voladizo es el ancho de la zapata menos el ancho de la columna, B2 entre 2, 1,15 metros. Reemplazo en la ecuación de momento y llegamos a un momento de 382.2. Con este momento, la idea es que determinemos el refuerzo en azul
es el que estamos viendo aquí como punto. Y debo distribuir ese acero en el ancho de franja bajo la columna interior. Ese ancho de franja corresponde al ancho de la columna más un peralte efectivo. Entonces reemplazo el ancho de la columna más el peralte efectivo y el ancho de franja es 90.6 centímetros. Con el momento, con el ancho de la franja, F'C, con Fy, con el peralte efectivo, determinamos la cuantía de diseño, la multiplicamos por el área efectiva de la sección, que es el ancho de la franja por el peralte efectivo, y esa cantidad de acero la comparo con la mínima por flexión y temperatura. En este caso, condiciona la requerida por flexión y proponemos 9 barras número 6. Esas 9 barras número 6 deben distribuirse en el ancho de franja a 2 materos. Deben quedar debidamente espaciadas y además el refuerzo debe quedar debidamente anclado hacia ambos lados de la sección crítica. De esta manera, tenemos entonces el refuerzo principal transversal bajo la columna del lindero. Este refuerzo principal transversal apoyado en el sentido longitudinal con un refuerzo secundario. Tenemos aquí el refuerzo principal transversal bajo la columna interior apoyado sobre el refuerzo principal longitudinal asociado al voladizo. Ahora, el refuerzo en amarillo corresponde al principal transversal, pero la normativa establece en la sección C7.12.1 que en el caso de losas estructurales donde el refuerzo a flexión se extiende en una sola dirección, eso está pasando en la parte superior de la zapata, el refuerzo principal solo se extiende en una dirección, en el sentido longitudinal, ese refuerzo debe ir acompañado con un refuerzo secundario debido a retracción y temperatura. Eso quiere decir entonces que este refuerzo principal va a ir acompañado por uno transversal, que es el que estamos viendo aquí como punto. Y lo calculamos con la cuantía mínima por temperatura. De esta manera, vamos a calcular por metro de longitud cuánto acero se requiere. Entonces tengo la cuantía .018 por el espesor de la zapata, que es 55, y por 100, que corresponde a un metro. Eso nos lleva a 9.9 centímetros cuadrados, que son aproximadamente 5 barras de 5 octavos en cada metro de zapata. Si verificamos o calculamos el espaciamiento, estamos hablando de barras número 5 cada 20 centímetros. Ese refuerzo que acabamos de calcular principalmente debe estar acompañando al refuerzo superior. Estrictamente hablando, en esta zona y en esta zona no se requiere refuerzo por temperatura. Pero, por lo general, para darle soporte a la parrilla superior y tener en la zona intermedia los distanciadores que fueron mostrados anteriormente, en esta zona igual se conforma una parrilla y terminamos colocando el mismo espaciamiento del refuerzo por temperatura que hemos colocado en la parte superior. Entonces al final terminamos diciendo que todas estas son barras de 5 octavos distanciadas cada 20 centímetros. Ahora, teóricamente, lo que necesitamos es esto. Las barras número 5 espaciadas cada 20 centímetros en la parte superior. Recuerden que todo este acero es para la temperatura asociada al espesor de la zapata. Y aquí tenemos el principal transversal bajo la columna del lindero. Acá tenemos principal transversal bajo la columna interior. Tenemos el principal longitudinal inferior y el refuerzo secundario inferior asociado a la columna
de lindero. Este refuerzo secundario para darle apoyo al principal transversal. Muy bien, hasta aquí vamos a trabajar el diseño de la zapata combinada rectangular, cargada concéntricamente. La idea es que ustedes revisen lo relacionado con los espaciamientos, con la verificación de que la sección está controlada por la tracción, lo que tiene que ver con el anclaje. Pueden revisar eso en la solución del texto guía. Y en la próxima reunión estaríamos entregando los datos para el taller de zapatas combinadas. La próxima semana es la última semana ya de este año. La idea es que abordemos los datos del taller, abordemos el tema de zapatas trapezoidales, de tal manera que ustedes puedan ir avanzando algo en el taller, por lo menos dimensionando la zapata. Y cuando se regrese de esta, digamos, vacaciones intermedias de diciembre, en enero, pues retomamos entonces a partir del taller. Por lo general son 3 semanas las que se dan para realizar el taller. Una semana la vamos a trabajar en este año y las otras 2 semanas las estaríamos trabajando el próximo año, Dios mediante. No sé si hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta, no puedo levantar la mano porque estoy del celular. Una consulta, vamos a trabajar como en el taller de muros. Exactamente, ¿a qué hace referencia? Porque, o sea, íbamos como que avanzando semana por semana y le vamos preguntando que, a medida que íbamos haciendo. Sí, es la misma metodología, pues igual, pues se supone que sale el día viernes de la próxima semana y pues todo el mundo va a estar en cuestiones familiares de diciembre, etcétera. Me imagino que algunos de pronto van a sacar un espacio y van a tratar de avanzar. Igual ustedes envíen el correo y de pronto yo también estoy desocupado sin hacer nada, miro el correo y les respondo. Si no, igual la idea es que vayan avanzando y el próximo año pues retomamos. Igual el tiempo para realizar el taller no incluye el periodo de vacaciones. Este periodo pues la idea es que estén Ok, tranquilos. esa era como mi duda. Sí, ¿No? sí, La idea es que estén tranquilos en el periodo de vacaciones, estén tranquilos y se avance en la próxima semana lo máximo que se pueda, por lo menos en el dimensionamiento de las zapatas, establecer cuáles son rectangulares, cuáles vigas de enlace, cuáles trapezoidales. Voy a apagar el micrófono. Y ya cuando regresemos en enero, pues ahí retomamos nuevamente, ya empezamos ya a retomar los cálculos, los que no han hecho nada, pues a empezar a hacer cálculos, los que ya han avanzado, pues a hacer preguntas, y quedarían 2 semanas ahí, pues, para hacer el taller. Entonces, la idea es que queden con los datos, que avancemos algo en la próxima semana y que ya el próximo año, pues, se haga la entrega del taller. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tenía para trabajarles en el día de hoy. Los que están trabajando conmigo programa, si tienen alguna pregunta en particular, podemos aprovechar el tiempito que nos hace falta. El resto se puede desconectar. Buen fin de semana. Muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Profe, que tenga feliz tarde. Ok.